encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19 en adelante. Así que si tienes tu Biblia, por favor, a mano, acompáñame al libro de los Hechos, capítulo 11, versículo 19 en adelante. Vamos a estar hablando acerca de un desafío que tiene la iglesia del Señor. Y nota muy bien que el contexto de esta historia se desenvuelve cuando, después del bautismo de Pablo, después de la conversión de Saulo de Tarso, y después de que Pedro predicara la palabra a Cornelio y fueran bautizados los gentiles, nota que comienza diciéndonos versículo 19 y versículo 20, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Nótelo muy bien que aquí comienza nuestra historia. Recuerda que nuestro Señor Jesucristo dijo en Mateo 28, recuerda que también fue reafirmado en Marcos 16, recuerda también que fue dicho en Hechos capítulo 1, versículo 8, vayan a todo el mundo a predicar el evangelio. Ese era el desafío, ¿cierto? Ir por todo el mundo. Vayan, seréis mis testigos cuando sean investidos de poder de lo alto, y van a ser mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero algo está pasando con la iglesia. Han pasado los años, han pasado situaciones, circunstancias, y la iglesia no sale. Nadie está saliendo a predicar el evangelio. Y nota bien que hubo un momento donde muchos se preguntaron, ¿qué pasó con la misión de Cristo? La iglesia estaba en Jerusalén, muy pocos salían, y de repente llegó la persecución en el tiempo de Esteban. Allí la iglesia fue esparcida, allí la iglesia, en este caso, fue expatriada. Pero nota cómo comienza allí versículo 19. Esa persecución que comenzó allí en Hechos capítulo 8, cuando murió el varón Esteban, cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia primitiva, nota que ellos continúan su viaje en la persecución. Imagínate cómo tiene que haber sido, corriendo, patitas para qué las quiero, arrancando con lo que tenían puesto. Ellos estaban siendo perseguidos, ellos estaban arrancando, ellos estaban tratando de ponerse a salvo, pero nota bien que dice allí, versículo 19, que llegaron incluso hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. La palabra lo motivó, lo llevó incluso, la persecución lo llevó incluso hasta estos lugares. Pero dice allí versículo 19, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Y aquí viene el problema. Este es el choque. ¿Por qué ellos no estaban predicándole a todas las personas? Digo yo, si el deseo de Cristo es que se predicara el evangelio a toda criatura, ¿no? Que fueran a todo el mundo. Parece que todavía había prejuicios en la mente de estos cristianos que salieron por causa de la persecución y no le predicaron a todos. Pero qué maravilloso es oírlos del 20. Yo soy un fan, se lo digo de todo corazón, soy un fan de estos hermanos. Nadie conoce sus nombres, nadie sabe quiénes son, no están mencionados ni por nombre ni por apellido, pero mira lo que hicieron, versículo 20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene. Nota muy bien cómo la palabra está siendo expandida, están siendo perseguidos, comenzó la persecución en Jerusalén, salieron hacia Samaria, siguieron persiguiéndolo, llegaron a Chipre, Fenicia, Antioquía, y ahora estos perseguidos siguen avanzando. No le habla la palabra a nadie hasta que llegó estos varones maravillosos, digo yo, increíbles, digo yo, que desafiaron todos los prejuicios posibles y comenzaron a predicar la palabra de Dios. ¿A quiénes? También a los griegos. Nota, hay una barrera donde judíos solamente predicaban a judíos.
Pero esta barrera aquí en versículo 20 se rompe y el deseo de Jesucristo comienza a hacerse una realidad en todas las naciones. Por eso es que yo los admiro, por eso es que soy fan de ellos, porque fueron los primeros que se atrevieron a predicar la palabra abiertamente, porque Pedro fue enviado por Dios, tuvo que mostrarle visiones, tuvo que empujarlo para que fuera a la casa de Cornelio y predicar el Evangelio por primera vez a los gentiles. Pero aquí en capítulo 11 vemos nosotros que se formó una congregación intercultural, cristianos que eran de origen judío, cristianos que eran de origen griego, producto de la predicación de estos hermanitos. Versículo 20. Cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y nótalo muy bien ahora, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Nota bien que aquí en este pasaje, y voy a decir ahora ya la temática, vamos a estar estudiando acerca de la iglesia de Antioquía, y de cómo esta iglesia es un ejemplo, y de cómo esta iglesia nos ayuda a cada uno de nosotros a cómo poder formar misiones, cómo poder formar congregaciones, cómo poder formar obras de la mano del Señor. Mira cómo comenzó todo. Versículo 20, versículo 21, todo comenzó con un evangelismo explosivo. La palabra comenzó a ser predicada, el evangelio comenzó a ser anunciado, y como resultado de esta predicación, versículo 21, la mano del Señor estaba con ellos. Nota muy bien que cuando la iglesia, nota muy bien que cuando los cristianos, cuando nosotros nos decidimos a predicar el evangelio, la mano del Señor está con ellos. Pero si tú te quedas inerte, si tú no abres la boca, si tú no le presentas el evangelio a la gente, nunca vas a ver la mano de Dios obrar. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay no, es que es tan duro, es tan difícil, tan terco? No creo que se convierta. ¿Qué sabes tú? No, si cuándo va a recibir la palabra este otro. No, si es como una mula. Esos son tus prejuicios. Exactamente lo que dice el versículo 19. Hay gente que predica la palabra de Dios con prejuicios. Solo a los judíos. No, yo le predico a él. No, pero él de acá no me tinca mucho que allá, él de allá, menos. Y por aquí, no. Y vamos predicándole la palabra a la gente, anteponiendo nuestras ideas personales, y muchas veces la obra no es bendecida porque se anteponen nuestros prejuicios antes que la voluntad de Dios. Si tú te fijas, versículo 20, predicaron, gente se convirtió, tal vez, pero la mano del Señor no estuvo con ellos. ¿Con quién estuvo la mano del Señor? Versículo 21, ¿con quién estuvo la mano del Señor? Con aquellos que se decidieron a predicar la palabra sin prejuicio, con aquellos que predicaron la palabra sin mirar a quién. Ellos le hablaron a los griegos. Recuerde que los judíos tenían una manera distinta de ser, distinto idioma, distinta cultura, distinta vestimenta. Hasta ellos se vestían de una manera distinta a los griegos. Y aún así se predicó la palabra de Dios. Aún así, se anunció el mensaje de Jesucristo, y versículo 21, y gran número. Mira cómo Dios bendice. Mira cómo Dios bendice. Por aquí adelantito, hermanita, pase nomás, no se preocupe. La estábamos esperando. Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y te lo voy a adelantar. Versículo 21, gran número creyó al Señor. Míralo ahí. Versículo 24, al final, una gran multitud fue agregada al Señor. Te lo sigo adelantando. Versículo 26, y enseñaron a mucha gente. Nota cómo Dios va bendiciendo esfuerzo tras esfuerzo. Versículo 21, versículo 24, versículo 26. Esfuerzo tras esfuerzo. O sea que cuando la iglesia se decide a predicar la palabra, cuando nos olvidamos de los tapujos, cuando nos olvidamos de los prejuicios, cuando anunciamos el evangelio, Dios va a bendecir los esfuerzos de su iglesia. ¿Usted se ha dado cuenta de esto? Este es un mal, yo lo digo como evangelista, este es un mal que nosotros tenemos muchas veces aquí. Nosotros siempre estamos esperando que Dios primero obre y después nosotros vamos detrás. ¿Se ha dado cuenta? Queremos ver primero la obra de Dios y después nosotros entramos. Y a veces nunca vamos a entrar porque estamos esperando que Dios obre. Si tú te fijas acá, Dios esperó que la iglesia actuara
y Dios bendijo. ¿Te das cuenta que es diferente el camino? Es totalmente diferente el camino. Porque Dios quiere ver primero tu actitud. Yo me recuerdo que eso fue exactamente lo mismo que Jesús anunció allí en Marcos 16. Mira por favor un poquito conmigo, aunque el contexto tiene que ver con los dones milagrosos, pero también está hablando acerca de la predicación del Evangelio. Mira por favor versículo 20, el último versículo del Evangelio de Marcos. Aquí hay mucha verdad. En el 16:15 y 16:16 se manda a predicar el Evangelio a toda criatura, a todo el mundo. Pero mira ahora cuando los apóstoles recibieron este mensaje, Marcos 16:20, y ellos, los apóstoles, saliendo ¿a qué? A predicar el Evangelio, predicaron en todas partes. Y mira, ¿qué pasó cuando ellos salieron? ¿Qué pasó cuando ellos predicaron el Evangelio en todas partes? Entonces, ayudándoles el Señor. ¿Te das cuenta que Dios espera primero que la iglesia actúe y después Él respalda? Y nosotros estamos siempre esperando de que Dios actúe y después ir nosotros. ¿Qué camino más diferente? Yo veo en la palabra. Es increíble. Si tú quieres ver la mano de Dios, te lo digo más fácil. Si tú quieres ver la mano de Dios, no esperes por los brazos cruzados. Allí te vas a quedar sentado, esperando. No, tienes que moverte, tienes que actuar, tienes que decidirte, tienes que obrar. Eso es lo que pasó aquí en la iglesia de Antioquía, donde ellos se decidieron por el Señor, donde ellos se olvidaron de los prejuicios, donde ellos anunciaron el Evangelio abiertamente a la gente y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Quieres ver la mano de Dios? Entonces, decídete primero. ¿Quieres ver la mano de Dios entonces? Actúa primero. Y de esa manera Dios va a bendecir los esfuerzos de su pueblo. Entonces, primera etapa, evangelismo masivo, evangelismo contagioso le llamo yo, evangelismo virulento, todos predicando, todos involucrados, todos haciendo su obra, todos haciendo. No los conocemos, no sabemos quiénes son, no son grandes evangelistas. Nota que la iglesia de Antioquía es tan maravillosa porque la iglesia de Antioquía desde aquí en adelante va a ser el polo, el centro evangelístico de todo el Nuevo Testamento. De aquí va a salir el primer viaje misionero, el segundo, el tercero, desde aquí, no de Jerusalén. Desde este momento en adelante, el centro de la misión del mundo va a ser Antioquía. Y nota que aquí no están los grandes apóstoles, aquí no hay milagros, aquí no hay resurrecciones, no hay repartimiento de lengua. Si tú lees la historia, no hay nada de eso. Son solamente cristianos comprometidos con el Evangelio de nuestro Señor. No hay kamehameha, no hay soplido, no hay que la gente se tira al suelo, no hay que la gente habla cosas, no, nada de eso. No hay nada de eso. No hay poder, por decirlo de alguna manera. El poder, yo lo digo de esta manera, no hay milagros. ¿Sabe cuál es el milagro? El milagro son los cristianos comprometidos con el Evangelio. ¿Quieres ver un milagro? La gente hoy en día anda buscando milagros, que los muertos resuciten, que los ciegos reciban la vista, que los leprosos sean limpiados. Pero el verdadero milagro es que un cristiano se comprometa con Cristo de tal forma a predicar el Evangelio. Eso sí que es un milagro. Eso sí que es poderoso, realmente. Y eso es lo que está pasando aquí, por eso los admiro tanto. Aquí no hay poder. De repente yo le digo, hermano, usted debería predicar como Pedro, deberíamos hacerlo como en Pentecostés. Pero Pedro tenía el Espíritu Santo. Él hacía milagros, yo no. ¿Y cuántas veces la gente se limita porque cree que eso es lo que llevaba? Yo le digo, ¿y Antioquía? ¿Qué milagro hay aquí? ¿Qué repartimiento de Espíritu Santo? ¿Qué lengua? ¿Qué profecía? ¿Qué dones hay aquí? No hay nada. Hay solo cristianos comprometidos. Imagínense lo que puede hacer una iglesia. Imagínense lo que puede ser Santa Rosa de Osos. Imagínense lo que puede ser en Medellín, lo que puede ser en el oriente antioqueño, lo que puede ser en Colombia, en Chile, en el mundo. Si solamente nos decidiéramos a predicar el Evangelio sin prejuicios. Solamente presentarle el mensaje de Jesucristo y dejar que la palabra actúe. Allí la iglesia comenzó a crecer. Primer conteo, gran multitud creyó, gran número creyó y se convirtió. Pero de la primera etapa, nótalo bien, saltamos a la segunda etapa. Mira ahora versículo 22, versículo 23 y 24. Lo que se llama hoy en día, número 1, la explosión. ¡Pum! Primera etapa, explosión. Segunda etapa, consolidación. Segunda etapa,
consolidación. Las obras no solamente explotan, no ve que al comienzo de la obra misionera siempre hay mucho bautismo, siempre la gente llega, siempre hay conversiones, siempre hay contactos, siempre hay visitas, el trabajo se multiplica, pero después de eso, el trabajo debe ser consolidado. Porque ahora hay que edificar a esos que se convirtieron, ahora hay que llevarlos a la madurez, ahora hay que educarlos, ahora hay que trabajar con ellos para que se vuelva una iglesia integral. Versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó, vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y nótalo bien que en esta etapa de la consolidación aprendemos ahora algo muy importante, que es el trabajo en equipo, la ayuda. Alguien diría, Jerusalén se enteró que la obra en Antioquía estaba creciendo, que comenzó la obra. ¿Cuál fue la actitud de Jerusalén? ¿Te das cuenta? ¿Se enojaron? ¿Sintieron envidia? ¿Prejuzgaron? ¿Criticaron? ¿Te das cuenta el corazón lindo? ¿Cómo te pones tú cuando te enteras que la iglesia avanza en otro lugar? ¿Te animas a ver que el evangelio está siendo predicado, que almas están siendo alcanzadas, que la obra sigue creciendo en muchos lugares? A veces la gente tiene envidia, a veces la gente se incomoda. Son nuestros prejuicios, son nuestra soberbia, nuestro orgullo, nuestra vanagloria, la que muchas veces es alterada cuando vemos que otros crecen y nosotros no, tal vez. Pero fíjate qué maravilloso, que no hay egoísmo aquí en el corazón de Jerusalén. Cuando ellos se enteran que la obra está creciendo en Antioquía, ellos quieren colaborar. Qué lindo es saber que hay colaboración mutua. ¿Qué es lo que estamos tratando de formar, hermanito? Realmente yo me preguntaba y me he preguntado durante estos ya casi, y bueno, todos estos meses y estos últimos 10, 12 días, realmente por qué hemos contactado con tanta gente, por qué hemos visitado y vamos a visitar más de 9 congregaciones, por qué estamos haciendo cultos unidos, por qué estamos haciendo actividades intercongregacionales, conferencias de jóvenes, actividades con las damas en noviembre pasado. ¿Qué es lo que Dios está motivándonos realmente? ¿Será acaso que Dios esté motivándonos a que dejemos nuestras diferencias, a que hagamos a un lado nuestros temores, a que dejemos nuestros egoísmos y que comencemos a trabajar en equipo? Mira cómo fue bendecida la iglesia de Antioquía cuando trabajaron en equipo. No hay orgullo, Jerusalén ofrece ayuda. Muy bien, envían a su mejor hombre, Bernabé, el hijo de consolación. Bernabé viaja hasta Antioquía y allí, cuando él ve todo lo que está sucediendo, cuando ve cómo Dios está obrando en los corazones, allí se regocijó. Nota, no hay envidia. No hay envidia en el corazón de Bernabé. Se goza por los éxitos de sus hermanos, se goza por las alegrías de sus hermanos, se goza porque la obra avanza. Se goza porque el evangelio es predicado, se goza porque las congregaciones son bendecidas, se goza y exhorta y anima a toda la gente a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Segunda obra, consolidación. ¿Cuál es la segunda misión de la iglesia? ¿Necesitamos bautizar gente? Sí. ¿Necesitamos predicar el evangelio? Sí. ¿Necesitamos llevar el evangelio a todo el mundo? Sí. Pero sobre todo necesitamos animar a la gente a que permanezca fiel. Dicen por ahí los que saben que una de las cosas más difíciles es mantener fiel a una persona. Dicen por ahí. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto te cuesta tal vez evangelizar a una persona? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿1 año? ¿Pero cuánto te cuesta mantenerla? ¿Décadas será? ¿Cuánto cuesta mantener hermanos fieles? ¿Cierto, hermano Joaquín? ¿Cuánto te cuesta mantenerlos fieles? ¿Cuántos años hay que invertir? Hay que llorar, hay que visitar, hay que trabajar con la gente para que la gente permanezca fiel. Sí, es muy fácil predicar el evangelio y que Cristo obre en sus vidas y que la salvación llegue, pero ¿cuánta gente no pasa al frente, se bautiza y después deserta? ¿Cuánta gente a veces no pasa ni de la primera reunión y ya después de su bautismo ni siquiera quiere perseverar? Una de las cosas más difíciles, hermano, es hacer que la gente se mantenga. Le llamamos en Chile la puerta giratoria. Unos entran, otros salen. Y a veces la iglesia se vuelve una puerta giratoria. Muchos entran, otros salen. Y así nos vamos en esa dinámica. Yo le digo a los hermanos, ¿y cuándo vamos a cerrar la puerta? Póngale el pie a la puerta para que no se vaya. Póngale el pie a la puerta.
¿Cierto? No, para que no se vayan, para que no salgan. Que entren nomás, que entren. Sí, tiene razón en esa imagen, claro que sí. Por último, que entren por la ventana. Pero es así. Y a veces pasamos tiempo evangelizando y a veces la gente se nos va. Y por eso Bernabé entiende esta necesidad y Bernabé anima a la gente: permanezca fiel con propósito de corazón. Y nota muy bien que la única persona, por lo menos que yo conozco, usted siempre ha escuchado que dicen: no hay nadie bueno sino Dios, no hay nadie que Dios haya llamado bueno, ¿cierto? Le quiero presentar a uno que es llamado en la Biblia bueno, porque dice versículo 24 de Bernabé, diciendo: porque era varón bueno. Así que le presento a uno que es bueno, ¿ok? No estamos hablando del estándar normal, porque cuando lo dice en otro pasaje se refiere a no pecar, pero entendemos que Bernabé cumple un estándar porque Dios lo llama bueno. El mismo Espíritu Santo nos dijo: porque es varón bueno y lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y nota nuevamente, cuando las obras se consolidan, nota el proceso. Comenzó todo con la explosión evangelística, pero a veces pasamos que la gente se convierte y no persevera. Entonces viene la consolidación. Consolidamos la obra, edificación, animamos a la gente a que se mantenga firme, a que se mantenga fiel. Hay que hacerle discipulado, hay que hablarle de la palabra, hay que hablarle de la doctrina, hay que cimentar a la gente, enraizarle en Cristo, para que ahora se mantenga, para que descubra sus dones, para que comience a servir, para que comience el cristiano integral, porque no podemos mantenernos en un estado de niñez espiritual. Hay gente que está en kinder espiritual toda la vida, no pasa del kindergarten, ahí está. Siempre tomando lechita y nada más, y no va al alimento sólido. La segunda etapa de consolidación es ya el alimento sólido. Hermanito, te pregunto, ¿estás ya listo para comer alimento sólido? ¿Estás listo ya para tener raíces firmes en Cristo? ¿Para mantenerte sólido, mantenerte firme, mantenerte estable en las cosas de Dios? Segunda etapa del crecimiento en las congregaciones, la consolidación. Y cuando consolidamos bien y cuando la iglesia se va ordenando, entonces más crecimiento. Versículo 24, más crecimiento. Si te fijas muy bien. Tercera etapa, míralo ahora. Versículo 25 y versículo 26. Tercera etapa. Explosión, consolidación y míralo ahora. Versículo 25, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Cuál es la tercera etapa ya? Explota la obra, consolidamos la obra y ahora comenzamos a trabajar en equipo. Comenzamos a trabajar en equipo. Bernabé se dio cuenta, Bernabé muy sabio, Bernabé se dio cuenta que la obra de Dios es un proyecto que no puede depender de una sola persona. No hay nadie tan fuerte, no hay nadie tan espiritual, no hay nadie tan consolidado que pueda decir: yo me la puedo solo. No, eso los Rambo en la iglesia, no ve que Rambo agarra la metralleta y hay un ejército completo y los mata a todos. Y a él le tiran misiles, barcos, aviones y no le llega nada. Pero Rambo mata a todo, el ejército de un solo hombre. ¿Cuántas congregaciones no tienen a Rambo y todos los demás sirven de espectadores? Que el hermano haga, ahí está Rambo, saca la metralleta y mata a todos nomás. Nosotros te miramos, nosotros compramos las palomitas y comemos y miramos tu obra. ¿Cuántas veces sucede así? Pero la sabiduría de Dios nos dice de que un solo hombre no puede ser capaz de llevar la obra. Por eso es que la Biblia siempre ha hablado de la pluralidad de líderes, por eso siempre ha hablado del trabajo en equipo, por eso siempre ha hablado del apoyo mutuo. Bernabé entendía esto plenamente y se dio cuenta y miró la obra. Fíjese, 21, mucha gente, 24, gran multitud. O sea, la iglesia ya está siendo masiva. La iglesia ya está creciendo. No puedo solo. ¿Quién me va a ayudar? Conozco un Saulo de Tarso, me acuerdo que en Hechos capítulo 9 lo ayudé, me acuerdo que lo introduje en la iglesia de Jerusalén, que predicó la palabra valientemente en Damasco.
está en Tarso ahora, voy a llamarlo a él. Pregunta, ¿ves tú soberbia en el corazón de Bernabé? ¿Cuántas veces nosotros tendríamos miedo de pedir ayuda a otro? ¿Tendríamos miedo de pedir ayuda a otro? No, que la gente no sepa que necesito ayuda. Sabe que Bernabé es tan humilde. Pablo, necesito tu ayuda. Solo no puedo. Recuerde que este es el mejor equipo, Batman y Robin. Son el mejor equipo. Por un lado, Pablo el impulsivo, el arrebatado, el que predica valientemente. Y por otro lado, Bernabé, el hijo de consolación. El que consuela, el que exhorta, el que anima. Y fíjese que necesitamos tener esas dos visiones en la iglesia. Porque podemos ser mucho, predicar el evangelio, ¡ah! Pero necesitamos hermanos que edifiquen y que exhorten y que animen. Ese es el equipo perfecto. Si tenemos mucho, decimos en Chile, tenemos mucho nanay, mucho consuelo, mucho amor, mucho cariñito en la espalda, la gente se pone rebelde igual, se pone consentida. Al final igual se va de la iglesia. Cuando nos ponemos muy suaves, se van de la iglesia. Cuando nos ponemos muy duros, se asustan y se van de la iglesia. Pero fíjate que ese equilibrio, que me encanta cuando analizo este equipo misionero, digo que aquí hay un equilibrio perfecto. Uno es el que predica poderosamente la palabra, uno es el arrebatado y el otro es el que tranquiliza, el que exhorta, el que anima, el que calma. Y fíjate cómo la obra fue bendecida. Él fue a buscar a Saulo, hallándole le trajo a Antioquía y allí se congregaron todo un año con la iglesia. Y nota qué maravilloso lo que pasó en Antioquía, porque enseñaron a mucha gente y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este fue el lugar. Antioquía es el lugar de las primeras veces. Antioquía va a ser el lugar donde la primera vez se va a hablar a los gentiles masivamente. Antioquía va a ser el primer lugar donde se trabaja en equipo, donde se predica el evangelio, donde se consolida la obra. Antioquía va a ser la primera vez donde a los cristianos se le conoce tal cual como nos llaman ahora, como cristianos. Recuerde que la palabra cristiano significa discípulo de Cristo, un Cristo pequeñito, cristitos podríamos decir de alguna manera, seguidores de Jesús. Seguidores de Cristo, esos son los cristianos, los que siguen el ejemplo de Cristo. Y allí en Antioquía fue la primera vez que se conoció a los cristianos como cristianos. Nota el efecto, la influencia que tiene que haber tenido la iglesia en ese lugar. Tremenda influencia, ¿no? ¿Y por qué? Porque trabajaron en equipo. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí, nos necesitamos los unos a los otros. Para que la iglesia crezca, ¿qué tenemos que hacer? Expandirnos, predicar el evangelio. Para que crezca la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Consolidarnos, edificar y hacer y animar a la gente que permanezca firme, que permanezca fiel al Señor. Para que crezca la iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar en equipo, conocernos, saber cuáles son nuestras virtudes, nuestros defectos. En este caso, poder trabajar mancomunadamente por un mismo proyecto. Entender que somos un equipo, entender que somos parte del cuerpo de Cristo, entender que algunos son manos, otros son pies, otros son boca, otros son ojos, pero todos tenemos funciones dentro del cuerpo de Cristo. Te pregunto, hermanito, ¿cuál es tu función en el cuerpo de Cristo? ¿Cuál es tu trabajo? ¿Cuál es tu obra? ¿Cuál es tu labor en el cuerpo de Cristo? Y cuarta etapa, nótalo bien, cuarta etapa, que yo sé que tiene que ver con la ayuda, pero yo le llamo proyección, expansión, consolidación, trabajo en equipo y proyección. Porque la obra de Antioquía avanzó tanto, creció tanto, y en un momento llegó la necesidad, versículo 27 al 30, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces los discípulos, Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Mira lo que está pasando. Proyección.
Antioquía en un momento había sido bendecida con la iglesia de Jerusalén. Esta gente que huyó, estos que estaban predicando, la iglesia de Antioquía en un momento fue bendecida por Bernabé y su presencia en medio de ellos apoyándolos. Ahora la iglesia de Antioquía sentía la responsabilidad de ayudar a Jerusalén. Vino un momento. ¿Te das cuenta que aquí no solamente hay trabajo en equipo, sino ayuda mutua? Ayuda mutua. Proyección. Ahora Antioquía no solamente se preocupa de sí mismo, ahora Antioquía también se preocupa de otros. Aunque era una necesidad material, aunque era una necesidad física, había una gran hambre, habían hermanos en Jerusalén que la estaban pasando mal. ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía? ¿Fue indiferente? ¿Le mandó evangelistas? Te vamos a mandar hermanos para que te animen. La necesidad era hambre. Ellos enviaron ayuda económica. Se organizaron como iglesia, hicieron una ofrenda como iglesia, se preocuparon, y dice versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Y organizaron una ayuda, un apoyo, y la obra de Jerusalén ahora, Judea, administrada por los ancianos obviamente de las congregaciones, y la obra de Dios fue bendecida. Proyección. Ya no solamente salieron de su área de confort, salieron desde su área de egoísmo, ahora para hacer bendición a otras personas. ¿Te das cuenta cómo crece la obra? ¿Te das cuenta los pasos de cómo la iglesia avanza? De cómo maduramos, de cómo crecemos, de cómo vamos descubriendo nuestro potencial, de cómo vamos creciendo en el trabajo, en la obra del Señor. Todo comenzó con expansión, crecimiento, predicación del Evangelio. Continuó con consolidación, edificación. Permanezcamos fieles. Después de eso, comenzó el trabajo, mancomunado, en equipo, todos apoyándose los unos a los otros, cada uno en su don, cada uno en su servicio, cada uno en su responsabilidad, y esto trajo proyección. Ahora el trabajo, Antioquía, va a ser bendición para todo el mundo, y no solamente en Hechos 11, usted después puede avanzar a Hechos 13, y había 5 ministros en la iglesia de Antioquía, no tenía ancianos todavía, y había 5 ministros en la iglesia de Antioquía, y el Espíritu Santo dice, apartadme a Bernabé y a Saulo, para la obra que los he encomendado. ¿Dónde estaban? En Antioquía, de Siria. Ahí estaban, en esta congregación. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? Los mandó al primer viaje misionero. Y Antioquía siguió siendo un polo de evangelismo para todo el mundo conocido. Primer viaje, segundo viaje, tercer viaje. Y tanta obra misionera. ¿Y cómo comenzó todo? ¿Sabes cómo comenzó? Este es el libro de los Hechos. Hechos 11. Comenzó la iglesia que va a ser el puente para todas. Hechos 13, primer viaje misionero. Hechos 16, segundo viaje misionero. Hechos 18, tercer viaje misionero. Pero ¿cómo comenzó todo? Con simples hermanitos que no los conozco. Espero que cuando esté en el cielo, ¿dónde están los de Antioquía? Quiero conocerlos. Yo quiero darle las manos a ellos. Yo quiero felicitarlos. Ellos me están enseñando todo un modelo. Porque todo comenzó con pequeños hermanitos. No eran grandes evangelistas ni predicadores famosos, con pequeños hermanitos que compartieron su fe, sin prejuicios, sin tapujos. Y esa pequeña fe fue encendiéndose como una llama. Ese evangelismo fue creciendo viral, contagioso, virulento. Y ese evangelismo se volvió en una poderosa y sólida congregación que se consolidó, que trabajó en equipo, que se proyectó y fue una bendición para todo el mundo entero. Imagínense, hermanito. Si nosotros nos organizáramos, imagínense si nosotros tomásemos este desafío, imagínense si nosotros trabajáramos en equipo, cuánto potencial hay aquí en Santa Rosa de Osos, cuánto potencial hay en Medellín, cuánto potencial hay en todo el oriente antioqueño, en Colombia, en Chile, en el mundo, cuánto potencial hay y a veces no lo aprovechamos. Todavía estamos esperando el poder, estamos esperando los kamehameha y los soplidos y las unciones, cuando realmente lo que deberíamos esperar es ser cristianos decididos y predicar el Evangelio a aquel que tenemos por delante. Que Dios le bendiga y que Dios nos ayude sobre todo a poder tener este corazón para poder hacer la misión y la obra. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Amén.